segunda parte de cosmogénesis, antropogénesis y conciencia. Como ya he dicho, nosotros hemos pasado por diferentes grados de conciencia, pero a grosso modo los podemos definir como inconsciencia, semiconsciencia, pero con conciencia de la existencia, y autoconciencia como seres existenciales que han desarrollado la mente creadora y el poder de la voluntad. Al final de la evolución seremos omniconscientes, a imagen y semejanza de nuestro Creador, de Dios. Respecto a la forma, el propio desarrollo de los poderes del espíritu nos capacitará para ser creadores en los diferentes mundos, como lo son las jerarquías creadoras que nos han ayudado y que han creado y mantienen los mundos de nuestro sistema solar. Si ahora estamos desarrollando la capacidad de ser creadores con la materia física, porque la transformamos y manipulamos, en un futuro haremos lo mismo con la materia de los mundos superiores y construiremos cuerpos similares a los que actualmente tenemos. Al final de la manifestación de Dios, al final de nuestra evolución, tendremos una conciencia similar a la que tenía nuestro Creador cuando nos diferenció al principio de los tiempos. Por tanto, seremos creadores como Él. El propósito de la evolución es hacernos conscientes de todos los mundos y dominar toda clase de materia que haya en ellos. Si bien la epigénesis nos facilita el progreso y el poder de desarrollar la voluntad para hacer cosas nuevas y no ser como autómatas, la adaptabilidad y el esfuerzo en cada etapa y mundo es la clave del progreso, puesto que el espíritu que no se adapta a las nuevas condiciones y no se esfuerza por progresar, puede retrasarse tanto que podría volver a esa fase de inconsciencia que llamamos caos. Volviendo a los espíritus virginales o mónadas, como le llaman en alguna escuela, hay que decir que no se puede calcular el tiempo de la involución ni casi tampoco el que llevamos haciendo la evolución. Pero sí quiero aclarar algo. Desde que el espíritu es diferenciado por Dios, o sea, de su ser, que para nosotros es no ser, al fin y al cabo, en ese estado, hasta llegar a la máxima materialización que debemos alcanzar, o sea, hasta el mundo físico, el espíritu se manifiesta en sentido involutivo e inconsciente, pero a la vez hace una evolución respecto a la adquisición de los cuerpos. Aunque seamos inconscientes, gracias a las jerarquías estamos progresando, estamos adquiriendo los gérmenes y estamos empezando a desarrollar esos futuros cuerpos. Por el contrario, en la evolución, ya autoconscientes como somos ahora, por ejemplo, como seres individuales, la evolución que estamos haciendo, estamos desarrollando los poderes del espíritu y la conciencia, e iremos desechando progresivamente los cuerpos según nos elevemos a través de los mundos. Quiero decir que algún día no necesitaremos renacer en un cuerpo físico ya. Antes de diferenciarnos, Dios, estábamos como parte de Él en lo eterno e ilimitado. Pero a partir de la separación como espíritus individuales, nos encontramos en el espacio-tiempo de lo limitado, de donde, en mi opinión, no saldremos más, puesto que jamás volveremos a estar en ese estado de conciencia. Es decir, procedemos de una vida subjetiva eterna y nos diferenciaron dentro del círculo no se pasa de Dios, objetivo y también limitado de Dios mismo, dentro del cual nos movemos, vivimos y tenemos nuestro ser. Esto es como decir que una vez que salimos de la matriz como humanos, ya no podemos volver a entrar en ella. Así es que, tanto respecto al Ser Supremo
como respecto a nosotros y a nuestra existencia en Dios, si no hubiera esa manifestación dentro del espacio homogéneo, no habría existencia ni desarrollo del ser, sino que todo sería uno, o caos para nosotros, desde nuestro punto de vista. Por tanto, el uno contiene a todos los seres que pueden ser diferenciados, pero los espíritus diferenciados no pueden construir al uno, puesto que, aunque existan, no pueden limitar lo que para nosotros es ilimitado. Esto debe ser así, puesto que, aun diferenciados de Dios, seguimos siendo parte de su vida y de su conciencia. Simplemente somos entidades integrantes de Él que están en proceso de desarrollar sus poderes latentes en nosotros. Dicho de otra manera, si fuésemos totalmente independientes de Él hasta el punto de poder separarnos, entonces le limitaríamos, ya no sería uno, y la evolución no sería tal, porque no habría unidad. Prueba de ello es que cuando se acaba la manifestación, lo que en ocultismo llamamos un día de manifestación de Dios, Él nos reabsorbe en su seno, o sea, Él reabsorbe su manifestación. Esto da pie a lo que cualquier ocultista sabe, y es que nadie está completamente separado de nadie y todos formamos parte del uno. Por consiguiente, la separatividad entre nosotros y las jerarquías superiores es relativa. Con este razonamiento podemos llegar a la conclusión de que todo lo existente en el universo no tiene principio ni fin, puesto que todos estamos integrados de alguna manera en el Ser Supremo, el cual contiene todo, pasado, presente y futuro. Contiene todo lo manifestado y a todos los espíritus, sea en el plano o mundo que sea. Si todos tenemos los poderes del espíritu, latentes aún, siempre tendremos la posibilidad de progresar, sea en un día de manifestación objetiva o sea en una noche de reabsorción subjetiva, puesto que aún en esa fase de inconsciencia o reposo estamos progresando. El progreso, esto quiero dejarlo claro, nosotros por la noche, cuando decimos que estamos descansando y que es una noche, unas horas de inactividad, no significa que no estemos haciendo nada. También estamos haciendo actividades y por lo tanto estamos progresando. Lo mismo ocurre cuando nuestro Dios termina un día de manifestación y todo vuelve a ser ese caos o esa nada, entre comillas. Ahí hay progreso y actividad subjetiva, interna para él. El progreso solo puede aplicarse a la vida evolucionante, no a la forma material, que es su vehículo de manifestación. Si tenemos el germen de la sensación, seremos sensibles y lo mismo ocurre respecto a la conciencia, la voluntad y la mente. Pero la forma, desde el origen de la manifestación, o sea, la materia, los cuerpos, desde el origen de la manifestación solo se transforma y es insensible. Por eso no puede desarrollar sensibilidad ni conciencia. La vida se transforma para progresar, adquiere experiencia a través de las formas, se hace consciente, razona, tiene voluntad y libre albedrío, y también tiene medios para purificarse. Incluso con los demás seres humanos, que son almas gemelas nuestras, tenemos grandes diferencias, porque aun siendo parte de Dios, cada uno evolucionamos independientemente gracias a la diferencia de experiencias y destinos. Somos hermanos espirituales, somos almas gemelas, pero cada uno de nosotros está evolucionando de diferentes formas, según a las experiencias, según el esfuerzo, según la adaptabilidad, etc. Y unos llegarán antes que otros a la meta. Es cierto que en cada vida acumulamos poder espiritual, pero eso es como resultado de las experiencias que cada uno haya tenido.
Y aunque ese poder está unido al grado de conciencia individual y compenetrado por la conciencia de Dios, no quita que cada uno de nosotros sea una entidad evolucionante independiente con un poder adquirido que jamás nos será quitado, aunque sí compartido. Los poderes latentes que tenemos, entre ellos el de la sensibilidad y el de la conciencia, los tenemos todos incluso antes de ser diferenciados por nuestro Creador, puesto que somos de su propia naturaleza. Nosotros somos parte de esos poderes cuando estábamos en Dios, que aún no éramos, no existíamos. Pero es que a nuestro Creador le ocurre lo mismo respecto al ser que lo creó y así sucesivamente hasta llegar al Ser Supremo. Ningún espíritu puede crear o desarrollar algo que no esté en el uno. Así es que si somos sensibles y tenemos conciencia y voluntad, es porque nuestro Creador y demás exaltados seres también lo tienen. Por tanto, los poderes del espíritu han existido siempre y existirán eternamente, sean del grado que sean, que pertenezcan al Dios que pertenezcan y estén o no manifestados. Como estos poderes tienen su origen en el Uno o Ser Supremo, y este a su vez en lo absoluto, quiere decir que estas potencias espirituales o semillas son eternas, como cada uno de nosotros como espíritus lo somos. Lo único que hacen los más evolucionados respecto a los menos es que les ayudan a despertarlos y a desarrollarlos. Y cuando digo somos eternos, estoy contradiciendo a estas personas que dicen que el espíritu, si se desvía del camino que debe seguir, el camino espiritual, del progreso, etc., se puede destruir, se puede perder. Eso no es cierto. Como espíritu somos parte de Dios, y Dios es omnipresente, omnisciente, es todo. No cabe que una parte de él se destruya ni se pierda. Lo más que puede pasar es que nos retrasemos tanto que nos quedemos en un estado para entendernos, de inconsciencia aparentemente eterna durante no sé cuánto sería en tiempo, y esperar a que otra oleada de espíritus llegue a ese nivel para poder reincorporarnos a ellas, donde seríamos, para entendernos también en nuestro lenguaje actual, seríamos líderes, puesto que las experiencias nuestras, esos espíritus nuevos no las tendrían. Si una entidad o espíritu individual fuera independiente de los demás y de su creador, no podría ser un ser, sino que sería simplemente algo sujeto o esclavo del tiempo, puesto que el ser solo puede ser esclavo de sus acciones. Otra cosa es que las acciones de dicha entidad estén reguladas por las leyes divinas. ¿No sería lógico que cuando se produce la reabsorción de un cosmos por Dios mismo, la entidad pudiera perder su individualidad por el simple hecho de fundirse con el todo de donde surgió? Puesto que esto sería como perder la quinta esencia o fruto de millones de años de evolución. Y si así fuera, ese Dios sería sumamente egoísta. Porque claro, dice, bueno, yo creo, diferencia a estos espíritus, hacen un progreso, una evolución, adquieren poderes, y luego cuando acabo mi día de manifestación y voy a descansar y a programar otra cosa, me quedo con todo lo que ellos han conseguido y a ellos les dejo sin nada. No. Es más, es que después de millones de años de sufrimiento y esfuerzo, en el nuevo día de manifestación de ese Dios, siendo como es, y como es lógico que deba ser, tendríamos que comenzar desde cero, lo que significa que toda nuestra existencia sería un sacrificio y sufrimiento eterno. Por eso digo que cuando acaba el día de manifestación, aunque Dios reabsorba toda su manifestación y sigamos siendo parte de él, los poderes desarrollados y la individualidad
que somos persistirá. Dios mismo ha tenido que ser parte de otra gran entidad y al final su individualidad se convirtió en ese ser que para nuestro entendimiento llamamos Dios, ya con la capacidad de manifestarse en un sistema solar. Siendo como es nuestra naturaleza espiritual en su origen, podemos afirmar que estamos fundidos, somos parte con el Ser Supremo y con lo absoluto. Pero respecto a nuestro Creador, aun siendo reabsorbidos, no perdemos la individualidad, como he dicho, sino que la debemos conservar eternamente para continuar evolucionando en otros planos cósmicos. Esto quiere decir que cuando terminemos la evolución que estamos haciendo y lleguemos otra vez a nuestro propio plano y al propio mundo de Dios, seremos dioses, creadores similares al Dios que nos creó. Y por lo tanto, lo lógico es que comencemos a manifestarnos, a hacer creaciones en el siguiente plano cósmico, en el segundo plano cósmico. Decíamos que, es más, durante esa reabsorción, como he dicho antes, progresamos y fortalecemos los poderes del espíritu. Seguimos trabajando, aunque no haya manifestación de algo físico. Algo similar ocurre con nosotros mismos. Cuando el espíritu, o mónada, en su origen inconsciente, se manifiesta con sus nuevos cuerpos en cada renacimiento, lo hace para obtener un progreso como personalidad, pero al final de la vida, cuando se extrae la quinta esencia de las experiencias de la vida y se desintegran los cuerpos, es como si la personalidad se reabsorbiera en el ego, en ese yo superior, existiendo siempre como resultados de todos los renacimientos y como representante de ese espíritu, de ese verdadero espíritu o mónada. Podríamos decir que lo mismo que Dios se sumerge en lo absoluto después de cada día de manifestación, mejor dicho, estaría en el Ser Supremo. Así nosotros, como quinta esencia de la personalidad, nos unimos al yo superior. Desaparece la personalidad como yo, como carácter, como lo que somos aquí en la Tierra, pero el yo sigue estando ahí y el verdadero yo, ese yo superior, aumenta en poder gracias al renacimiento, a las experiencias de ese yo personal, que es al fin y al cabo una representación suya. Y en su momento este yo superior o ego se sumergerá, continuando esta cadena que estamos explicando ahora, se sumergerá en el espíritu, en el triple espíritu verdadero, el que diferenció Dios. Este artículo no deja de ser un simple conocimiento para cualquier otro ocultista, pero está claro que para ser un ocultista creyente de estas enseñanzas ocultas ha debido de contactar con ellas, muy posiblemente en otra vida. Esto lo digo porque yo en mis cursos he conocido mucha gente que en los primeros días de asistencia iban muy interesados y al poco tiempo se marchaban porque no entendían nada, decía que él era muy difícil de comprender. Por el contrario, y en mi experiencia misma, desde muy joven he sido muy atraído por todas estas cosas y he conocido la Fraternidad Rosa Cruz como escuela iniciática, y según iba leyendo por primera vez hace muchos años el concepto Rosa Cruz del cosmos, pues he de decir que para mí era no diría descubrimiento, sino redescubrimiento. Algo me sonaba. Yo estoy seguro que en otra vida he contactado, he tenido ya algún conocimiento sobre estas cosas. Y como yo, me imagino que muchísima gente que pertenezca como yo, a la Fraternidad Rosa Cruz, como a otras escuelas que he mencionado, estoy seguro que a ellos también les habrá pasado lo mismo que a mí. Cuando una persona en esta vida contacta con la filosofía oculta,
como por ejemplo acabo de decir yo con la Fraternidad Rosacruz de Gender, e intuye que es algo que ya conoce, incluso que es algo que necesita, casi como un alimento del alma, es porque en otra vida ya contactó con ella y se ha comprometido, antes de nacer, claro, a aprovechar las oportunidades de progreso que le brinden los nuevos conocimientos que en esta vida adquiera, a través de estas enseñanzas y a través de una escuela, si es iniciática, que no hay muchas escuelas iniciáticas donde una persona pueda contactar y progresar a pasos agigantados siempre y cuando se esfuerce y persista. En esta etapa el ocultista sabe, consciente o inconscientemente, da igual, sabe que es inmortal y que existe una verdad subjetiva que le resolverá sus dudas respecto a la existencia y al ser. Pero la verdad no se puede creer a ciegas, ni porque un buen orador o escritor hable de ella. Y aquí me pongo yo como ejemplo. El que yo explique todas estas cosas y todas mis conferencias y grabaciones que he hecho no significa que se lo deba creer cualquier persona. Tendrá que razonarlo, meditarlo, y si de verdad le llena, lo llega a comprender, ve cierta lógica, lo ve razonable, pues bueno, pues entonces podría decir, oye, pues es interesante, yo creo que esto puede ser cierto, pero no porque yo lo diga ni cualquier otra persona lo diga, es cierto. A mí me ocurrió con el concepto Rosacruz del Cosmos. Había cosas que la cosmogénesis y antropogénesis, la primera vez que lo leí, me parecía muy difícil de entender, pero en ningún momento se me pasó por la cabeza decir que eso fuera un rollo, que fuera incierto, que fuera una invención. Algo decía que era totalmente cierto, pero que yo simplemente no entendía. Solo el desarrollo espiritual puede llevar a una persona a conocer progresivamente la verdad. Y ese desarrollo se alcanza haciendo el bien y sirviendo a los demás, amando y respetando al prójimo y teniendo devoción a los ideales más elevados y a Dios. Naturalmente estamos hablando también del conocimiento de esta filosofía oculta, que es un conocimiento muy válido, pero el progreso espiritual va por otro sitio. Esto termina llevando a cada uno al camino que le corresponde. Y en el caso del ocultista, a contactar pues con estos conocimientos, pero en este caso pues surge la pregunta, a mí me surgió en un momento, hace muchos años, que era ¿y para qué sirven? Es cierto que este artículo, a diferencia de otros, no trata expresamente del desarrollo espiritual desde el punto de vista del corazón, sino que es un artículo para meditar, para razonar, como yo lo he hecho, sobre cosas abstractas que desarrollen la mente superior y ayuden a contactar con nuestro yo superior. Estos conocimientos abstractos desarrollan la intuición, como ocurre con las matemáticas, las fórmulas algebraicas, la cosmogénesis, la antropogénesis. Por tanto, quien medita sobre temas abstractos se eleva más allá del sentimiento para alcanzar la región abstracta del mundo del pensamiento. Es decir, se vive la verdadera espiritualidad y la liberación de las ataduras de los cuerpos del ego. Pero para la mayoría de las personas este artículo será algo incomprensible y perfectamente criticable por los que ignoran este conocimiento. Y es que para alcanzar, aunque solo sea un poco de comprensión de la verdad, lo primero que hay que hacer es aceptar la posibilidad de que lo que enseñan algunas escuelas, no muchas, como la mencionada, nuestra fraternidad, es cierto. Hay que dar credibilidad. Además de razonar y meditar con una mente abierta, el interesado se tendrá que valer de la intuición para percibir la afirmación de que el renacimiento, el karma, los mundos, los cuerpos invisibles, etc., son realidad. Estas verdades trascienden los sentidos y la mente concreta, que solo viven en lo material. Por
Por eso el interesado debe dar los primeros pasos para comenzar a intuir y a discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo verdaderamente útil y lo que no. Si de verdad alguien desea en esta vida dar sus primeros pasos en el sendero del verdadero ocultismo, no solo debe aceptar lo que tantos ocultistas han escrito después de investigar clarividentemente lo que dicen, sino que tampoco deben negarlo. Yo creo que simplemente hay que razonarlo y meditarlo. Si convence te lo quedas, si das credibilidad, lo trabajas, lo estudias, profundizas, y si no, pues bueno, tampoco podemos negarlo, porque quizás si lo negamos, a lo mejor estamos pecando simplemente de ignorancia. Un niño de 3 años, por ejemplo, no puede estar preparado para aprender lo que se enseña en el colegio o instituto. Pero comenzando por esa adaptación infantil a la guardería, ya se está preparando para aprender más en el colegio y así sucesivamente. Es mucha la diferencia entre el que no sabe nada ni se interesa y entre el verdadero ocultista que vive la vida de acuerdo a estos conocimientos y de forma desinteresada y amorosa hacia los que le rodean. Volviendo al tema tratado, casi podríamos decir que los incrédulos solo existen y no tienen interés o niegan la posibilidad de verdaderamente ser. Estos, como los niños con los cuentos y juegos, no quieren saber nada de estas otras cosas de adultos. Y lo peor es que se entretienen con cosas que normalmente no les sirven para nada desde el punto de vista del espíritu. Digamos que solo sirven para retrasar un progreso que tenemos al alcance de la mano. Así pueden pasar muchos renacimientos, pero al fin y al cabo no se les puede culpar de nada, porque son, vamos a decirlo entre comillas, ignorantes de estas pequeñas verdades. Ignorantes porque no las han conocido, porque no han puesto interés en conocerlas. Es peor cuando un ocultista cuya vida en gran parte ha sido dedicada a vivir la filosofía oculta y al cabo de muchos años cae víctima de la ilusión de poderes, del engaño de otros que le adulan como un maestro, de falsos maestros o clarividentes, etc. Entonces es cuando se ha dado mucha marcha atrás, y yo he conocido algún caso de ellos. Los que intentamos vivir la vida espiritual y que, por supuesto, cometemos errores a diario, no podemos tener la completa seguridad de que estemos cerca de una primera iniciación, pero sabemos que debemos sacrificarnos y esforzarnos por vivir en el espíritu hasta el final de nuestros días. Sin embargo, cuando la alcancemos, sabremos y tendremos la confirmación de que todo esto es la única realidad que debe ser encontrada y experimentada para comprenderla. En un principio fuimos no ser, luego existimos y ahora comenzamos a comprender que somos. Pero vivir la vida del ser no se puede experimentar mientras nos dejemos llevar por el aspecto animal y personal de nuestros cuerpos. Para vivir la vida del verdadero yo, debemos eliminar la personalidad, o digamos transformarla en dirección hacia el espíritu, para vivir en la conciencia de ese yo, de ese ego, de ese yo superior. Podemos ver a través de los ojos del cuerpo físico, podremos oír gracias a los oídos del cuerpo físico, pero sea lo que sea, nosotros debemos analizarlo y responder con la conciencia del alma y no con los malos sentimientos, pensamientos, deseos, etc. Cuando aún no habíamos adquirido la autoconciencia, no sentíamos, no teníamos conciencia y no pensábamos. Cuando fuimos conscientes de nosotros mismos como un yo personal, pasamos y aún estamos pasando por infinidad de renacimientos, donde sufrimos mucho por nuestra ignorancia y por nuestra maldad. Ahora,
quienes sabemos que lo que enseña la filosofía oculta es verdad, debemos aprovechar para avanzar a pasos agigantados y obtener la conciencia de los mundos superiores, porque así nos libraremos de la muerte o del renacimiento. En el pasado lejano nos dejamos llevar por el goce de los sentidos y placeres terrenales. Esa fue la etapa casi animal, pero aunque hoy la mayoría de la humanidad siga dejándose llevar por los sentidos, nosotros debemos trabajar a favor del alma, porque de este trabajo es de donde se extrae el goce de la vida del espíritu.